Hola, bienvenido a esta inducción anticorrupción y antisoborno. Primero queremos que sepas que en Delfosti la integridad es más que un valor, es un compromiso. Y como parte ahora del Team Delfosti queremos que conozcas los principios, lineamientos y herramientas que nos permiten actuar con transparencia, ética y responsabilidad todos los días. Empecemos. En esta inducción veremos conceptos clave, cifras a considerar respecto a anticorrupción y antisoborno, esquema de corrupción, tipos de corrupción, delitos de corrupción, riesgos de estos mismos delitos, el modelo de prevención de delitos y las prácticas de aplicación que debemos considerar. Primero, es importante que como concepto clave conozcas el significado de corrupción. Según la ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, corrupción proviene del término o de la definición de romper. Ahora, corrupción es un abuso de poder o influencia en el entorno corporativo o gubernamental con el fin de obtener beneficios personales indebidos. Esto puede involucrar el uso de una posición de confianza para obtener ganancias a través de sobornos, extorsión o el ofrecimiento de favores a cambio de ciertos beneficios, entre otras conductas ilícitas. La IAI, que es el Instituto de Auditores Internos, menciona que corrupción es un abuso de poder o autoridad con el propósito de obtener beneficios personales a través de medios ilegales o inapropiados. Esto incluye una variedad de comportamientos y prácticas fraudulentas que distorsionan los principios de ética y la integridad dentro de la organización, ya sea esta pública o privada. Antes de poder pasar a este slide donde habla de cifras importantes, es necesario que conozcas que el soborno es un tipo de corrupción. Otra definición clave es que este está asociado con un riesgo, y el riesgo es la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos de la empresa. Toda empresa tiene trazados objetivos. Cualquier evento que puede darse o materializarse que vaya en contra de la consecución de estos son tomados como un riesgo. La gestión de riesgo es el proceso para identificar, analizar y responder ante los riesgos. Esta gestión involucra la identificación, el análisis y la respuesta al riesgo. Uno primero debe identificar el riesgo, analizar la probabilidad, medir el impacto, el nivel del riesgo y en base a esto se pueden dar diferentes tratamientos. Obviamente los riesgos más grandes necesitan mayor cantidad de acciones. Si vemos que los esfuerzos para mitigar algún riesgo es más grande que el impacto, debe evaluarse los planes de acción. Gestión de riesgos involucra un proceso para identificar, analizar y responder ante cada uno de los riesgos de corrupción que se puedan identificar. Ahora sí, algunas cifras importantes a considerar según la ACFE es que todos los años esta entidad actualiza la cantidad de casos reportados por fraude a nivel mundial. Estos datos, según el año pasado, nos dicen que el 55% de todos los casos, por ejemplo, denunciados por fraude en Latinoamérica y el Caribe, corresponden a un ítem de corrupción. Cuando hablamos de los esquemas de corrupción de acuerdo a la ACFE, hablamos de conflicto de interés, beneficios ilegales, soborno, extorsión económica. Estos pueden ocurrir de diversas formas, desde un colaborador hacia un cliente o proveedor, desde una competencia, postulante, asesor o consultor o viceversa. Pero debe existir un vínculo directo o incluso puede ser un vínculo indirecto. Tipos de corrupción. Para prevenir la corrupción es clave entender cómo se manifiesta en distintas formas. La corrupción no siempre es evidente, puede presentarse de manera sutil o disfrazada de prácticas comunes. El primero es conocer conflicto de interés. Un conflicto de interés puede surgir cuando una persona tiene intereses que no se alinean con los intereses de la organización o entidad a la que sirve, lo que puede influir negativamente en su toma de decisiones y crear oportunidades para actos de fraude o corrupción. Aquí, por ejemplo, podemos colocar un ejemplo de un trabajador que poniendo o teniendo un vínculo que puede ser sanguíneo o no con un proveedor, cliente, competencia, postulante u otros, y al tener este vínculo lo conlleva a tomar una decisión que no necesariamente vaya en beneficio de la empresa, sino que prima el beneficio propio o del vínculo cercano. También existe un conflicto aparente, que es otro tipo de conflicto de interés.
Este se da cuando el colaborador está en un departamento de compras y encuentra un proveedor que tiene apellidos similares, por ejemplo, y no hay un conflicto como tal de interés, porque no hay un vínculo per se, pero es un vínculo aparente porque puede dar la idea de que puede haber un vínculo ya que tienen apellidos similares. En las empresas, hoy en día, para mitigar este riesgo, se utilizan las declaraciones juradas, donde se declaran los conflictos de interés en términos de clientes, de postulantes o proveedores. Aquí el riesgo es alto, porque puede ser un acto de corrupción si no lo declaro y, por ejemplo, termino comprándole a mi familiar algún servicio, o aquí se puede entender si se está dando también un acto de corrupción tal cual. En el caso del conflicto aparente, aunque no exista un riesgo real de que se vulnere el principio de la imparcialidad y objetividad, solo la apariencia podría afectar la confianza en quien emite un juicio, toma una decisión o presta un servicio. Algunos casos de conflicto de interés pueden ser algún familiar de un colaborador del área de compras o área usuaria que brinda el servicio o producto que se requiere, familiar de un colaborador que ingresa a trabajar a una compañía que es competencia directa, algún postulante que resulta ser familiar de un colaborador con poder de decisión del área al que postula, un familiar directo que puede ser cónyuge, hermanos, padre de un colaborador que ingresa a trabajar a una entidad pública con la que el colaborador tiene interacción como parte de sus funciones. Otro ítem es beneficios legales. Aquí, cuando hablamos de beneficios legales, hablamos de ganancias que se obtienen de manera ilícita, cuando, por ejemplo, se entrega algún regalo o algún objeto de valor para beneficiarse por algo. Algo importante mencionar es que estos actos son contrarios al código de ética de la empresa y, por lo tanto, de la ley. El soborno es el acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar para influir en las decisiones de otra persona. Aquí tenemos dos agentes identificados. Puede haber un agente activo, que es quien comete el acto, y un agente pasivo, que es quien recibe. Algunos ejemplos de soborno pueden ser pagos de facilitación a un funcionario público para acelerar un trámite, una invitación a un evento en el exterior con todos los gastos pagados por parte de un proveedor a su potencial cliente. Un familiar directo que puede ser cónyuge, hermanos, padre, de un colaborador que ingresa a trabajar a una entidad pública con la que el colaborador tiene interacción como parte de sus funciones. El otro ítem que tenemos es extorsión económica. Cuando hablamos de extorsión económica, aquí hay un acto de coacción, amenaza o intimidación para forzar a la víctima a cumplir con una demanda. Aquí es una aceptación forzada. Implica violencia, amenaza. Aquí la víctima no es que quiera acceder, pero tampoco encuentra ninguna otra solución. Por eso termina accediendo. Y termina cediendo de una manera ilegal a una demanda. En este slide verás gráficamente los tipos de corrupción. Verás, por ejemplo, en conflicto de interés. Aquí sucede cuando un colaborador tiene un vínculo directo o indirecto con un cliente, proveedor, postulante, competencia, asesor o consultor, y aquí hay un beneficio de por medio. En beneficios legales, puede ocurrir desde un colaborador que para obtener algún tipo de ganancia tiene alguna gestión con algún tercero con el que interactúa. Y en el caso del soborno, va a ser cualquier persona que primero se va a identificar como el agente activo, que es la persona que da, y cualquier persona que pueda recibirlo, que es identificado como el agente pasivo, que es quien recibe el beneficio. Como normativa anticorrupción tenemos la Ley 3424, donde responsabiliza administrativamente a personas jurídicas por delitos de cohecho activo transnacional. Aquí en corrupción pública tenemos lo primero, que es el cohecho. Cuando hablamos de corrupción pública, hablamos del cohecho o soborno, basado en la Ley 3424 de responsabilidad administrativa. Aquí es cuando el soborno se da hacia algún funcionario público de otro estado o algún organismo internacional. Hablamos de cohecho transnacional en este caso. Cuando hablamos de un funcionario o servidor público general, por ejemplo, alguien que hace alguna fiscalización, es genérico. Y cuando hablamos de magistrados, peritos o miembros de un tribunal administrativo que puede ser propia de su competencia, pero tiene poder de decisión sobre algún tipo de decisión penal, ahí es un caso específico. Aquí la característica es alguien que puede influir. El segundo ítem que tenemos es colusión. Este se da cuando existe un acuerdo indebido entre un colaborador de la empresa y la entidad estatal
para que se pueda beneficiar a esta empresa de manera indebida. Es decir, hay un acuerdo clandestino. En este caso tenemos una colusión agravada. Cuando la afectación se da hacia un patrimonio del Estado, aquí el contacto puede ser un funcionario público o alguien con poder de decisión o injerencia de una adjudicación o de una licitación de algún proyecto. El tráfico de influencia es cuando hay un intermediario que ayuda a una empresa o contacto de la empresa para que le favorezca sobre algún tipo de trámite, ley o decisión. Esto inicialmente estaba más enfocado en temas de sanciones o temas que ya están en investigación o están llevando al tema penal, además de temas de formulación de leyes o trámites en general. Puede ser a través de un contacto propio de la empresa o de algún tercero. La corrupción privada se da entre dos empresas y hay un acuerdo ilícito de por medio. Puede ser entre socios, administradores u otros entes. Usualmente va más enfocado a relaciones comerciales, compra, venta, adquisición de servicios u otros. Lo importante aquí es mencionar que no hay afectación a la empresa, sino a los involucrados. En el ámbito privado, si algún socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, apoderado, empleado o asesor acepta, recibe o solicita algún tipo de objeto de valor, promete, ofrece o concede mediante bienes, mercancías, contrataciones o relaciones comerciales, al haber un beneficio propio, entonces es un delito de corrupción. Al interior de entes privados, esto ocurre o puede suscitarse cuando un colaborador comete algún acto de corrupción para la empresa en la que trabaja. Aquí puede darse también si algún socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal apoderado, empleado o asesor acepta, recibe o solicita algún objeto de valor para que realice u omita un acto en perjuicio de la persona jurídica. Cuando hablamos de multas y sanciones, estas pueden ser de diferentes tipos. Aquí hablamos en dos ámbitos. Lo que tiene que ver con la corrupción pública es la que sanciona a la empresa y a los directivos involucrados, aunque todo va en el marco del delito cometido. Y hacia la persona natural, esta ley sí tiene consecuencias hacia los representantes legales y o responsables directos. Si hablamos de cohecho, puede haber hasta pena privativa entre 3 a 15 años, dependiendo de a quién se corrompe. Cuando hablamos de la corrupción en el ámbito privado, el impacto es hacia la persona natural que cometió el hecho. Aquí las penas van hasta 4 años y pago de multas. En el caso de la corrupción pública basada en la Ley 30424 de responsabilidad administrativa, el impacto en la persona jurídica, es decir, hacia la empresa, el juez del Ministerio Público puede disponer, según corresponda, las siguientes medidas administrativas contra las personas jurídicas que resulten responsables en los actos de corrupción pública. Aquí, el primer caso puede ser multa no menor al doble ni mayor al sextuple del beneficio cometido u obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito. La segunda es la inhabilitación o suspensión de actividades sociales, de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase y para contratar con el Estado. El tercero, cancelación de licencias, concesiones, derechos u otras autorizaciones administrativas o municipales. Puede ser la clausura de sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal es no menor a 1 año ni mayor a 5, o puede ocasionar la disolución. Cuando no se puede determinar el monto del beneficio obtenido o del que se espera obtener, el valor de la multa se establece según los siguientes criterios. Primero, teniendo en cuenta el ingreso anual. Este va basado en UITs y la multa va a ir de acuerdo a los ingresos anuales. Actualmente, el valor de la UIT en este año 2025 es 5.350. En caso la persona no cumpla con el pago de la multa, esta puede ser ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la medida de prohibición de actividades de manera definitiva. Cuando hablamos de riesgos de delitos de corrupción, es importante conocer cuál es el riesgo de incurrir en los delitos de corrupción. Aquí, hacia la empresa, pueden haber multas, cierre de local de manera temporal, cancelación de permisos, licencias u otros, impedimento de contratar con el Estado,
Aquí el impacto puede ser daño reputacional, deterioro de imagen de la empresa, pérdida de clientes o proveedores, disminución de ingresos y obviamente pérdida de rentabilidad. Como consecuencia hacia la persona, pueden haber sanciones disciplinarias en la compañía, de darse su permanencia, pena privativa de la libertad, de comprobar su culpabilidad. Aquí como consecuencia puede ser el daño a la reputación de la persona, la dificultad para reubicarse en el mercado y menores ingresos. Entonces, ¿cómo prevengo la materialización de estos riesgos? Comunicando de manera oportuna cualquier riesgo que se observe, cumpliendo con las normas internas, reportando cualquier acto que atente contra la integridad de la compañía. Es importante que sepas que nosotros tenemos un código de ética que de hecho lo recibes al momento de tu ingreso, también un reglamento interno y también una política anticorrupción y antisoborno. Cualquier acto que tú veas que atente contra la integridad de la empresa o que va en contra de los lineamientos de nuestro código de ética, debes reportarlo inmediatamente. Es importante que conozcas otros delitos basados en la Ley 30424. El primero es el lavado de activos, que hace referencia a transferir dinero, bienes, efectos o ganancias con origen ilícito. Aquí también es convertir, custodiar, ocultar, transferir dinero, bienes, efectivo o ganancias provenientes de una fuente ilícita con la finalidad de evitar identificar su origen y de hacerlos aparecer lícitos. El financiamiento al terrorismo. Aquí involucra apoyar, financiar a organizaciones terroristas mediante fondos, bienes o insumos provenientes de fuentes lícitas e ilícitas, con la finalidad de facilitar actos terroristas y actividades de destrucción masiva. Aquí, estas actividades pueden ser atentados, zozobra a la población u otros. Tenemos delito tributario. Aquí incluye la defraudación tributaria, afectación de cobros de tributos, incumplimiento en libros y registros contables, información falsa en RUC para emisión de comprobantes, almacenamiento en lugares no declarados o el uso de comprobantes fraudulentos. En este caso, hace referencia al engaño, artificio o ardid para dejar de pagar impuestos, sea en beneficio propio o de terceros. Aquí también incluye ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consignar pasivos parcialmente. Aquí tiene que haber necesariamente una intención de cometer el delito. Tenemos delitos aduaneros. Aquí implica contrabando, contrabando fraccionado, defraudación de rentas de aduana, receptación aduanera, tráfico de mercancía prohibida o restringida y el financiamiento para la configuración de estos delitos. Tenemos contabilidad paralela. Aquí hace referencia a llevar 2 o más juegos de libros contables, sean de forma manual y o automatizada, para producir información financiera con fines de manipulación indebida en los resultados presentados a las partes interferidas. Aquí quizá es para pagar menos impuestos o implica juego en bolsa. El delito contra el patrimonio cultural. Aquí son atentados contra monumentos arqueológicos o la extracción ilegal de bienes culturales. Aquí, de acuerdo al delito, puede haber pena privativa entre 1 a 30 años, depende de la gravedad y el tipo de delito que se cometa. ¿Qué es el modelo de prevención de delitos? Es una herramienta que hemos implementado para prevenir que en la empresa se cometan ciertos delitos como cohecho, soborno, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Este modelo nos protege como empresa y como personas y está alineado con la ley número 30424. ¿Qué significa esto para ti como trabajador? Significa que la empresa confía en ti y te está dando las herramientas para actuar correctamente, incluso cuando se presenten situaciones difíciles. Por eso quiero contarte 5 pilares que forman parte de este modelo. No son complicados y te ayudan a entender cómo aportar desde tu posición. El primero, identificar y evitar riesgos. Hay procesos en los que pueden surgir riesgos por medio de pagos, compras, contrataciones o tratos con proveedores o entidades del Estado. La empresa ya ha hecho un análisis para saber dónde hay más riesgos de que algo indebido pueda ocurrir y sobre eso ha puesto controles y reglas claras. Tú debes saber que si algo te parece raro, puedes y debes levantar la voz.
La prevención empieza por observar y preguntar. 2. Hay una persona encargada de esto. Tenemos un encargado de prevención de delitos, también llamado el oficial de cumplimiento. Es quien coordina todo este modelo y está disponible para ayudarte si tienes dudas. No está solo. Este encargado tiene el respaldo de la gerencia y su función es cuidar de que todo salga bien sin castigar, sino orientando. 3. Contamos con canales de denuncias confidenciales. Si ves algo que no cuadra, si te piden algo indebido o simplemente si tienes una sospecha, puedes reportarlo de manera segura a través de nuestros canales internos de denuncia. Tu identidad será protegida y no habrá represalias. Todo reporte es tomado en serio. Recuerda, denunciar no es acusar a alguien, es cuidar a todos y hacer las cosas bien. 4. Todos recibimos capacitación. Esta inducción es parte de nuestro compromiso con la formación. Periódicamente vamos a darte charlas, recordatorios y materiales sobre cómo actuar frente a riesgos o dilemas éticos. Lo importante es que sepas que tú tienes un rol activo en esta cultura de integridad y que siempre puedes preguntar o pedir ayuda. 5. Mejoramos todo el tiempo. Este modelo no es algo que se guarda en un cajón. Lo revisamos, lo actualizamos y aprendemos de los errores y los aciertos. Por eso tu participación ayuda a mejorarlo. Si algo no funciona o no está claro, nosotros lo revisamos. La prevención de delitos no es solo un tema legal, es una forma de trabajar con transparencia, honestidad y orgullo. Otras prácticas de aplicación basadas en la ISO 37001, que es un sistema de gestión antisoborno, aquí no habla de beneficios ilegales o de influencia ilícita, sino solamente direccionada a soborno. Tiene 10 secciones, de las cuales las 3 primeras hablan del alcance, objetivos, de la implementación, pero las más importantes son las secciones de la 4 a la 10, donde habla de planificación, apoyo, desempeño, liderazgo, operaciones y mejora. Está dividido en 4 grupos. En la parte de planificar tenemos que debemos conocer el contexto de la organización, comprender sus necesidades, alinear expectativas de las partes interesadas, conocer la gestión antisoborno, quiénes son los líderes y cuál es su papel, cuál es el involucramiento de las partes interesadas y cómo logramos mantener esta gestión. El siguiente acápite es el hacer. Aquí se define qué apoyo vamos a tener, cómo vamos a comunicarlo, cómo tener conciencia de información, qué recursos se tienen, qué herramientas se tienen para operar en el sistema de gestión, qué controles financieros o no financieros y qué documentación y compromisos asumiremos. Luego es el verificar. Aquí está el seguimiento, medición, control, auditoría interna para verificar que la ISO siga funcionando. Y finalmente el componente de actuar. Aquí es siempre estar en un proceso de mejora continua. Recuerda que cualquier acto que tú veas que vaya en contra de nuestro código de ética o en contra de nuestra política antisoborno y anticorrupción, puedes denunciarla en el correo gestionhumana@delfosti.com. Tu rol es muy importante. Con tu compromiso ayudamos a que la empresa sea más segura, más confiable y más respetada. Gracias por ser parte de esto y recuerda, hacer lo correcto también es parte de tu trabajo.